El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Hola Hispanoamérica, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. Hoy es viernes 7 de octubre, estamos ya en la primera semana de este mes de octubre del año 2016 y como todos los viernes tenemos de invitado a Juan Espinosa, quien es especialista en consultoría y asesoría de empresas. Él nos ayuda siempre a asesorar de mejor forma a las pymes, a los negocios que hacemos aquí en México, en nuestro país, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, yo sé que es un tema que le interesa a Juan porque además tiene un proyecto lindo que quiere hacer al respecto. Bueno, pues vamos a iniciar con Juan este tema tan interesante y que para usted empresario, para usted emprendedor, estoy absolutamente cierto de que le va a ser de muchísima utilidad. Muy bien, Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Carlos, buenos días, bien, gracias. Ahora vamos a platicar un poco, ya lo decíamos la semana pasada, vamos a platicar un poco sobre la importancia de presentar información financiera correcta por parte de las empresas y que se presente sobre todo bajo la norma de información financiera mexicana. Sí, eso es el punto importante, ¿no? Vamos a platicar un poquito de quién las emite, ¿sí? Quién emite las normas de información mexicana, desde cuándo se han emitido, ya como NIFs, como se les conoce. Vamos a hacer un poquito de la correlación de las NIF con el control interno que hemos estado platicando, ¿no? Que hemos estado platicando ya en programas pasados en tanto a riesgos y control interno, y vamos a ir concluyendo finalmente por qué son importantes en su uso en la presentación de información financiera, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. Hablabas de las normas mexicanas. Sí. ¿Hay también normas internacionales y las siguen todos los países o cómo está eso entre...? No, fíjate que las normas de información financiera mexicanas están convergidas, ¿sí? Ha hecho un proceso de convergencia con la norma internacional. La norma internacional de información financiera principalmente hoy por hoy lo ocupan los países europeos y sobre todo empresas que están cotizando en las bolsas de valores de Europa, ¿no? Estados Unidos ya permite que las empresas extranjeras presenten información financiera bajo la norma internacional, y en México las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores presentan su información financiera bajo la norma de información financiera internacional. El resto de compañías en México las sigue presentando bajo la norma mexicana, que te repito, ya ha habido un proceso de convergencia con la norma internacional. Hay algunas diferencias porque por cuestiones específicas del país, ¿no? Por ejemplo, el entorno inflacionario, bajo la norma internacional se siguen unos criterios diferentes bajo a la norma mexicana, ¿no? ¿Quién emite las normas mexicanas? Las normas mexicanas de información financiera las emite el CINIF. El CINIF es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, y es importante que el empresario entienda quién es el CINIF. El CINIF es quien las emite y está formado por varios organismos, entre ellos la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Es un consejo que forma parte del CINIF, el IMEF, sí, está la Asociación Mexicana de Bancos, la Coparmex, está el Consejo Coordinador Empresarial, muchos organismos interesados en la emisión de normas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues van a afectar los resultados de las empresas, ¿no? Por eso es importante que se emitan los estados financieros bajo la norma interna, bajo la norma mexicana, ¿no? Ahora, el empresario, sí, más allá de el contador, que es quien probablemente el responsable directo de seguir la normatividad contable mexicana o la norma de información financiera, el empresario debe de saber que sus estados financieros están bajo la norma de información financiera mexicana. Sí. ¿Por qué? Porque es la forma en que deben de presentarse los estados financieros. Entonces, si los estados financieros no cumplen las normas, pues es difícil
que los terceros interesados en el negocio pues tengan la certeza razonable de que la información que se presenta sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Claro, sí. Ahora, el sistema de información que forma parte del control interno, como ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, pues precisamente uno de los puntos es ver que ese sistema de información recabe datos, Sí. los procese y genere información bajo la norma mexicana, ¿no? Hablando de información financiera, ¿no? Más allá de todo lo que tenga que ver con temas de producción o con temas de recursos humanos o con otras áreas del negocio, ¿no? Lo importante en este caso es que el control interno esté captando información, esté captando datos que se procesen en el sistema contable y que se reflejen correctamente en los estados financieros. Es decir, cómo el empresario ha establecido el control interno para ver que todo lo que sucede en un negocio, que todo lo que sucede o lo que está pasando en las empresas está cayendo en los estados financieros. Eso es bien importante, que el empresario tenga conocimiento, ¿no? Que su información contable capte todo lo que pase en el negocio para que se pueda presentar información clara, transparente, confiable a los diversos interesados, ¿no? ¿Cuáles son los diversos interesados? Pues probablemente bancos, probablemente sindicatos, seguramente la Secretaría de Hacienda es un interesado. Es uno de los más interesados. los más interesados, Claro. y sobre todo pues el accionista, ¿no? O los accionistas de las compañías que están interesados en saber cómo pueden repartir dividendos, cómo se generan sus flujos de efectivo, cómo está la posición financiera del negocio. Todo eso lo vamos a poder evaluar con mayor certeza, ¿sí? O con una seguridad razonable, si sabemos que la información financiera que se está generando está cumpliendo con la norma de información financiera mexicana, ¿no? Entonces, digamos que ahí radica la importancia de presentar información bajo la norma mexicana, ¿no? Eso le va a dar credibilidad a los estados financieros y bueno, más adelante vamos a platicar un poquito sobre el tema de qué debemos de cuidar al cumplir la norma de información financiera mexicana, ¿no? Es importante que se esté cumpliendo el tema de evaluación de las partidas, que se esté presentando adecuadamente la información en los estados financieros y que se estén revelando hechos importantes en las notas a los estados financieros que amplíen un poquito más los números presentados en los estados financieros, ¿no? Eso nos va a dar mayor información y nos va a dar más herramientas de análisis respecto a la situación financiera del negocio, Carlos. Muy bien, vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento con Juan Espinosa de Creston BSG. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Me da muchísimo gusto saludarlos ahorita en este viernes 7 de octubre y tenemos la presencia de Juan Espinosa, con quien estamos tratando un tema muy muy útil para todos los empresarios que tiene que ver con la información financiera. Te comento, Carlos, que el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que es el encargado actualmente de emitir la norma, se funda desde el año 2002. Antes la norma de información financiera la emitía una comisión de principios de principios de contabilidad que dependía del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Desde esos años, 2002, 2001, se empezó a hacer el cambio, principalmente porque había muchos temas a nivel mundial. Había habido muchos temas de fraudes, ¿no? Si tú te acuerdas del famoso fraude de WorldCom, claro. esta empresa de tecnología, ¿no? Las .com, sí. Enron fue un tema, bueno, el tema de Enron fue un tema de norma de información financiera, fíjate. Sí, yo trabajaba precisamente en el mundo de la energía, de gas natural, de electricidad. Prácticamente cuando yo inicié en ese mundo fue cuando Enron quebró. Sí, fíjate, fue un tema de aplicación de las normas, ¿no? Y obviamente hubo ahí un tema también de contubernio en fraude de estados financieros, pero mucho tuvo que ver la interpretación de la norma. Fue un escandalazo. Sí, fue un escandalazo. De hecho, lamentablemente, una de las grandes firmas de contadores públicos, pues prácticamente desapareció, ¿no? No se volvió a escuchar. Desapareció por ese tema, que él era el auditor. Lamentable, ¿no? Porque era una firma muy importante. Y
Y bueno, retomando el tema, en México, a raíz de esa problemática contable en Estados Unidos, a nivel internacional fue cambiando el enfoque de las normas, y se ha adoptado la norma internacional, y México han adoptado un enfoque de normas enfocado a principios, ¿sí? Es decir, te dan una base de contabilización, es un principio básico y que las empresas deben de seguir. El enfoque un tanto más americano era un enfoque de reglas, que eso permitía, o más bien obligaba, a establecer infinidad de reglas para la contabilización en lugar de un principio básico. Sí. Entonces las reglas se prestaban a mucha interpretación del usuario, ¿no? Y los principios acotan un poco más la interpretación, ¿no? México ha optado por ese enfoque de un enfoque de principios bajo también la norma internacional, y eso ha facilitado que en México, o más bien ha evitado que en México haya muchos temas de fraude de información financiera vía estados financieros, ¿no? Y bueno, siguiendo con este tema, repito que nuestra información financiera debe de cumplir con 3 principales reglas. Reglas importantísimas: valuación, presentación y revelación suficiente en los estados financieros. Valuación, presentación y revelación. Yo creo que aquí vale la pena hacer una pregunta a los empresarios. ¿Los empresarios están conscientes de que su información cumple con estas reglas? No olvidemos que habíamos platicado dentro del control interno, o dentro de la administración de riesgos, habíamos platicado el establecimiento de objetivos. Y los objetivos habíamos visto que pueden ser de cumplimiento. Entonces la pregunta sería: ¿los empresarios, los directivos de empresa están conscientes de que se están cumpliendo estas normas en la presentación de estados financieros? Si no, pues vamos a empezar a cuestionar a nuestros contadores, a nuestro equipo financiero, para que se estén cumpliendo. Fíjate, son aproximadamente 53 normas de información financiera en México. La pregunta es: ¿se están cumpliendo? ¿Se están cumpliendo por lo menos aquellas normas básicas de presentación y de evaluación en los estados financieros? Son 53 normas actualmente. A lo mejor no todas aplican para todas las compañías, pero yo creo que unas 45 o 47 sí deberían de estar cumpliéndose en la contabilización. Y repito, la contabilización bajo esta norma mexicana nos va a permitir que se tenga una mayor credibilidad en los estados financieros. Ahí se perfecciona. Ahí se perfecciona, ¿no? Casos concretos que nos han pasado a nosotros en nuestra vida profesional, Carlos, es que nos llama el empresario para emitir un dictamen de los estados financieros, y pues nos encontramos que hay muchas desviaciones en la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder opinar, o cómo va a poder opinar el auditor si no se está cumpliendo la norma de información financiera? Pues para que podamos decir que la situación financiera es razonablemente, o está razonablemente bien presentada de acuerdo a la norma, ¿no? ¿Qué riesgo hay con eso, no? Y cuánta responsabilidad. Sí, claro. Un predicamento, ¿no? Oye, pues... Sí. Y además, fíjate que es lamentable que muchos empresarios no le den importancia. Yo estoy consciente que quien tiene que aplicar la norma es el departamento financiero, el departamento contable, pero el empresario, lo hemos repetido muchas veces, es responsable de lo que pasa en los negocios, ¿no? Desde la implementación de un control interno, pasando por una administración de riesgos, y sobre todo en este caso muy específico de la información financiera que se esté generando de acuerdo a la norma de información financiera. Eso le va a dar credibilidad, le va a dar mayor transparencia a la empresa. Esto es parte de un buen gobierno corporativo. Hemos platicado que un buen gobierno corporativo, Carlos, ayuda a una mejor valuación de los negocios, ¿no? Y es muy lamentable que en algunas ocasiones no se pueda emitir un informe de auditoría sin ninguna observación, porque no se están cumpliendo las normas de información financiera. Esto le resta credibilidad al empresario, o simplemente, Carlos, no se pueden llegar a hacer negocios con terceros interesados en nosotros porque no tenemos información financiera adecuada, confiable, transparente, ¿no? Fíjate, hoy por hoy el mundo de los negocios se está globalizando, o se está globalizando más, yo diría, ¿sí? Y no podemos dejar
o no podemos quedarnos atrás pensando en que va a llegar un empresario del extranjero y porque soy muy conocido en México, pues me va a querer hacer negocio conmigo. No, yo creo que primero va a pedir información financiera de lo que he hecho, y si esa información no está lista, no está preparada, no está transparente, no es confiable, no es razonable con lo que está pasando en la compañía, pues va a ser difícil que podamos hacer negocio con ellos. Es lo primero que nos van a pedir, ¿no? Claro. Los bancos es lo primero que nos van a pedir, ¿no? Información financiera confiable. ¿Y cómo vamos a poder asegurar que sea confiable? Pues que se esté cumpliendo con la información financiera, ¿no? 2 requisitos mínimos que deberíamos de tener en el negocio es un control interno establecido para generar información financiera confiable, y que esa información financiera confiable pues esté cumpliendo con la norma de información financiera mexicana. La información es entonces uno de los principales activos de la empresa. La Sí. calidad de la información. La calidad financiera. de la información, claro, por supuesto, la calidad de información financiera y todo el sistema de procesamiento de esos datos para generar información financiera, ¿no? En todo lo que hemos platicado del control interno, hay una parte que vimos de monitoreo, Sí. y ese monitoreo o esa supervisión pues debería de incluir temas de supervisión, de monitoreo, de cumplimiento de estas normas de información financiera Sí. en la elaboración de estados financieros, Carlos. Ok. ¿Qué has encontrado en tu trayectoria profesional de casos en los que la información no ha sido la correcta y esto ha ocasionado algún problema importante para algún empresario? Pues fíjate que simplemente uno de los casos que es común encontrarse en las empresas es que no se cumpla la norma y que el empresario está pensando que ganó, y que resulta, cuando se hacen las evaluaciones correctas, utilizando la norma, resulta que su empresa está perdiendo, Y eso no lo quiere ver. Y eso no lo quiere ver. Es a veces un tema de estar ciego ante la realidad por no generar información financiera confiable. ¿Qué puede pasar? Que estemos valuando mal los activos, ¿no? Y estén sobrevaluados esos activos, ¿no? Quiero poner un ejemplo así rápido en tema de inventarios, por ejemplo, ¿no? Que los inventarios estén sobrevaluados, que los pasivos estén subvaluados, y eso nos esté dando una información financiera muy optimista, una razón financiera de liquidez muy optimista, cuando el empresario está viendo que la liquidez no alcanza, ¿no? Y los estados financieros están reflejando otra cosa, y eso llega al empresario a que tome decisiones pues malas, ¿no? Claro. Erróneas en respecto a su futuro, ¿no? Vamos a ir a un corte. Regresamos ahorita en un momentito. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Hola Hispanoamérica, estamos de regreso en su programa El Corazón de mi Patrimonio, y estamos con Juan Espinosa de la firma Creston BCG aquí en Puebla, platicando sobre este tema tan importante que tiene que ver con la información financiera para los negocios. Continuamos, Carlos. Una de las preguntas que seguramente se está haciendo el empresario es: bueno, este cuate le está dando mucha importancia a la norma mexicana, cuando lo más importante es el tema fiscal, ¿no? Lamentablemente en muchas empresas se sigue un enfoque muy fiscal para la contabilización, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Desde el punto de vista fiscal, un ingreso acumulable para efectos fiscales es los anticipos de cliente, ¿sí? Si yo contabilizo un anticipo de cliente como ingreso, pues está mal contabilizado, porque un ingreso para la parte contable, bajo la norma mexicana, debe de ser considerado solo si ya se transfirieron riesgos y beneficios al que me compró. Ahí hay un ingreso. Por lo tanto, si es un anticipo y no le he transferido riesgos y beneficios, no tengo por qué contabilizar un ingreso. Entonces, considerando esto, pues resulta que fiscalmente es un ingreso, contablemente no es un ingreso, es un pasivo. Entonces veamos esa gran diferencia. A alguien le tengo que pagar. Exactamente. No es un dinero que me puedo gastar. Claro. ¿Cuándo se va a volver a ingreso? Pues hasta que le dé el producto o le dé el servicio. Mientras no hay un ingreso. Fiscalmente sí lo considera un ingreso la ley, ¿no? Entonces, y otro ejemplo. En muchos casos nos damos de topes con los contadores cuando llevamos a cabo una revisión de deterioros de valores de inventarios
Oye, ¿por qué dices que el inventario vale 5 millones de pesos cuando sabemos que hay inventario dañado que lo vas a vender a la mitad de precio, ¿no? Entonces tu inventario debía de estar valuándose en 4 millones y medio. Sí. Entonces muchas veces de las respuestas es que como 500 mil pesos no es un gasto fiscal, pues no lo contabilizo. Bueno, ¿qué tiene que ver que no sea fiscal? Claro. Fiscalmente lo harás deducible en otro momento, pero contablemente hay que reconocer esas pérdidas, Y ¿no? no revuelvas. Nos revolvemos, claro, no debemos de revolver el criterio fiscal, muy válido desde el punto de vista de la ley, y aparte pues ha sido aprobada por un Congreso, pero la normatividad contable es diferente, ¿no? Entonces, el querer asimilar valuaciones desde el punto de vista fiscal o con la parte contable, pues evidentemente nos van a dar información financiera errónea, toda distorsionada, ¿no? Entonces es bien importante que el empresario pues piense un poco más allá de llevar una contabilidad fiscal, y piense más en llevar una contabilidad financiera bajo la norma mexicana para que le dé la situación financiera real del negocio, ¿no? La fiscal sirve nada más para pagar nuestros impuestos. Claro, y es importante aclarar, Carlos, no porque el resultado contable sea diferente al resultado fiscal se llevan dos contabilidades, ¿no? Yo creo que esa es una percepción muy equivocada de muchos empresarios que aparentemente dicen es que se llevan dos contabilidades. No, simple y sencillamente es llevar una contabilidad bajo la norma mexicana, muy válido, y llevar la parte fiscal, que no es una contabilidad completa, pero sí hay cuestiones de evaluaciones diferentes, y sacar un estado de resultados fiscal de manera que sea diferente, pero no que sean dos contabilidades, ¿no? Eso es bien importante que quede aclarado, ¿no? Otro ejemplo, un ejemplo respecto a evaluaciones de activos, Carlos. Sí. Los empresarios les gusta que sus activos valgan más. El contador público y el responsable de las finanzas pues debe de ver que los activos valgan lo que van a recuperar de beneficios económicos futuros, ¿no? Es decir, cuánto cash flow o cuánto flujo de efectivo va a entrar en esos activos, porque se esté generando un ingreso, y que estén valuados también considerándose si hay activos que nos van a ayudar a disminuir costos. ¿Sí? Si un activo no nos disminuye costos en el futuro o no nos va a dar beneficios económicos en términos de flujos de efectivo, pues nuestros activos estarían sobrevaluados, ¿no? Sí. Nos encontramos con activos, empresas, por ejemplo, activos que nos dicen que la nave vale 5 millones de pesos, pero la nave la tienen a la mitad utilizada, ¿no? Entonces quiere decir que no se está aprovechando el activo y de alguna forma se está deteriorando, y hay una norma específica que habla de deterioros de activos de larga duración, por ejemplo, ¿no? Y hay que revelarlo. Hay que hacer cálculos de deterioro para contabilizar esas pérdidas de valor. Claro. Y hablamos de deterioros de activos de larga duración, como pueden ser activos fijos o como pueden ser activos intangibles. Hablamos de deterioro en inventarios, hablamos de deterioros en cuentas por cobrar, y por el otro lado hablamos de subvaluación de pasivos, es decir, no se reconocen ciertos pasivos que ya tienen obligación. ¿Eso es muy grave pensar que debes menos? Sí. Un caso concreto, Carlos, pasivos laborales. Casi nadie los contabiliza. ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, pues pago los impuestos, pago los sueldos, y pues son mis obligaciones laborales, pero no, hay una obligación laboral, por ejemplo, todos sabemos la prima de antigüedad. Claro. La prima de antigüedad se paga cuando el trabajador se va después de 15 años de servicio. ¿Y dónde está ese dinero? Pero ¿dónde está ese pasivo contabilizado? Entonces hay que ir contabilizando ese pasivo conforme el trabajador va logrando permanencia en la empresa, y pues esto es que cada año reconozca yo una parte de ese pasivo. En muchos casos nos enfrentamos con que no hay pasivos laborales reconocidos, y resulta que cuando le dices al empresario que si pensaba ganar 7 millones de pesos, ahora va a ganar 6 porque hay un pasivo no contabilizado, pues empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pensaba repartir dividendos, o porque yo pensaba hacer una inversión en nuevas máquinas o nuevas plantas, y pues resulta que ahora no tengo las utilidades suficientes. ¿Por qué? Porque había errores en la contabilización, y todos esos errores fueron porque no se siguió la norma de información financiera, ¿no? Y si no le estás viendo, no haces nada. No sé si recuerdas Kodak,
que Sí, por sí, ahí sí. de 1985 tenía 170,000 colaboradores y no recuerdo el año, más bien era el 85% de toda la fotografía en papel que había en el mundo era manejada por Kodak. Y Kodak no quebró por los cambios tecnológicos, es una creencia falsa. Quebró porque no había contabilizado adecuadamente sus pasivos laborales. Ya es un tema Y interesante. entonces de repente, pum, aparece, oye, tenemos a tantos viejitos trabajando desde hace no sé cuántos años y no alcanzó para pagar, y eso fue lo que destruyó a Kodak, una empresa, bueno, pues imagínate toda la tradición y de tantos años en el mundo de los negocios. Sí, ¿no? una pionera, ¿no? En todo el tema de fotografía, ¿no? En parte también no vislumbró los cambios en el uso de las cámaras, ¿no? Tenemos otro caso concreto de Olivetti, ¿no? Que también es una compañía, en este caso sí más, y las máquinas de escribir que también pues salieron del mercado, ¿no? Es un tema también más de tecnología, pero cuando hablamos de riesgos, los cambios tecnológicos es un área de riesgo que hay, ¿no? que hay que ir considerando. Y fíjate, los cambios tecnológicos son un factor para que las empresas estén pensando en la posibilidad de deteriorar activos. ¿Sí? Okay. Ejemplo rápido, una compañía que transmita señales de televisión vía analógica, sí, y diga que tienen activos 50 millones de pesos, pues seguramente ya no valen 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora es digital. Sí, claro. Simple y sencillamente. Ahí lo tienes precio obsoleto. Es que vale, bueno, tú piensas que vale. Tú piensas que vale, pero en realidad el mercado te está pidiendo tecnología digital, entonces tus activos contabilizados están deteriorados. Muy deteriorados. La pregunta es, ¿ya reconociste ese deterioro? Cuando empezamos a reconocer la norma contable correctamente, como que la perspectiva del negocio empieza a cambiar. Claro. Y yo creo que es un tema para que el empresario empiece a pensar en cómo va a hacerle para cambiar situaciones críticas, analizando esta información financiera correcta, ¿no? Claro, claro. Pues me ha parecido un tema, como les decía, muy, muy útil. Debemos de acostumbrarnos a analizar bien nuestros estados financieros para tomar decisiones, pero sobre todo acostumbrarnos a que la información sea la correcta, sea confiable, porque si no, nos vamos a meter muchos líos. Sí, ¿no? Yo quiero agradecerte, Juan. No sé si vienes dentro de 8 días. La semana que entra vamos a ver un tema de tecnologías de información. Viene otro de mis socios, Eloy, y estaremos por acá con este tema. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, que tengan Carlos. Un excelente fin de semana. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio, y nos vemos y escuchamos en punto a las 8 de la mañana el día lunes. Gracias.